¿Qué les parece si solo eso, oramos por la enseñanza? Que Dios sea con nosotros. ¿Me acompañan a orar por la enseñanza? Señor, te damos gracias por este tiempo. Una vez más, solo queremos concientizar que tú eres real, Señor, que tú eres enorme. Al mismo tiempo puedes nadar entre nuestros átomos también. Infinitamente enorme, Señor, y infinitamente pequeño puedes también convertirte, Señor. Y gracias porque aquí estás, Señor, en nuestro corazón, con tu Espíritu. Yo te pido que antes que cualquier cosa, eso, tu Espíritu descienda a este lugar, Señor. Si no es tu Espíritu haciendo las cosas, no va a suceder absolutamente nada. Por eso, clamamos desde el fondo de nuestro corazón, haz algo tú, Jesús. Yo no puedo en lo más mínimo explicar esto y que haga sentido, y nadie de nosotros puede recibir esto si tú no nos lo dices, si tú no me ayudas a decirlo, si tú no nos ayudas a meditar en estas cosas. Clamamos por esto, Señor. Por favor, ten piedad de cada uno de nosotros, que podamos estar concentrados recibiendo esto, solo pasando este tiempo, lo que sea que vaya a durar este estudio, 1 hora o algo así, como si fuera ya la última hora que tenemos antes de ir a tu presencia. Danos esa prontitud, danos esa expectación, Señor, para escuchar tu voz. Y háblanos, te lo suplico, y te doy gracias por este estudio, papá, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bien. Hechos capítulo 2, familia. Hechos 2. Wow, a modo medio de recapitulación, ¿no? La semana pasada vimos este texto como bien pente, ¿no? Porque vimos nada más y nada menos que a Dios llenando de su espíritu a su iglesia en el día de Pentecostés. Fue como muy pente. Nos salió el pente que llevamos dentro todos en el pasaje anterior. ¿A poco no? Entonces vimos un poco eso. Vimos la promesa del Padre, o sea, de eso habla la llenura del Espíritu, ¿no? La promesa del Padre siendo enviada a su iglesia. ¿Te acuerdas que Jesús les había dicho? Oigan, yo les voy a enviar después de mi resurrección, después de mi ascensión, unos días después les voy a enviar a mi Espíritu, ¿no? Que lo vimos la semana pasada. Cayó sobre todos los discípulos y todos fueron llenos del Espíritu. Eran más de 12, ¿te acuerdas? Eran como 120 personas, y con lo que vimos la semana pasada inició lo que es la era de la iglesia, ¿no? Que de hecho sigue hasta ahorita, ¿verdad? Y continuará hasta el momento del rapto. Y también vimos que inició lo que es el ministerio omnipresente del Espíritu Santo a través de la iglesia, que también va a terminar en el momento del rapto, porque, ¿verdad?, el Espíritu que mora en la iglesia será raptado, ahora sí que con todo y iglesia, ¿verdad?, en un sentido, en el momento del rapto y todo eso. Vimos eso, y es importante que tú y yo tengamos, como orábamos ahorita, ¿no?, esa expectación. O sea, el rapto podría ser incluso antes de que acabe este estudio, ¿no? Y ¡fum!, nos vamos y ya se queda la compu, se queda todo, y ya nos vamos al cielo tú y yo. O sea, podría suceder ahorita, y es muy importante que tengamos entonces esta prontitud, este sentido de expectación, ¿no? Porque el final está cerca y estamos como en un momento de la historia que es clave, donde debemos recibir estas cosas y transmitir estas cosas, ¿verdad? Porque el día está cerca, el final se acerca, ¿no? Qué importante esta idea, compartir las verdades de Dios. Y aparte estamos en una era en donde existen todos los medios para que podamos hacer llegar la verdad de Dios a otros, ¿no? ¿A poco no? Con una mención en Twitter ya puedes compartir eso. Es como que, no sé, podemos echar mano de todas estas cosas entendiendo. O sea, en esta ciudad, en este mundo, la mayoría de personas están literalmente yéndose hacia el infierno en un tsunami terrible. Y tú y yo estamos puestos aquí para hacerles saber, oye, si tú simplemente confías en quién es Jesús y lo que ha hecho, puedes ir literalmente al cielo, irte con nosotros, ¡fum!, en el rapto. Qué importante tener esa idea, ¿no?, en mente. Bueno, vimos también esta importancia de tener al Espíritu no nada más en nosotros, sino sobre nosotros, estar completamente llenos del Espíritu. Vimos esta también idea de las lenguas, ¿no?, que fueron llenos y aparte empezaron a hablar en lenguas, ¿no? Y eran lenguajes literales, no eran así nada más como que ideas, o no así como que nada más ruidos, ni estaban fingiendo esto, sino que fue literal. Vimos un poco como el propósito de las lenguas, en qué contexto se usan. Y si no recuerdas todo ese tema, lo vimos la semana pasada, ahondamos bastante en esa idea de las lenguas, ¿verdad? Y hay como bastante que ver ahí, pero entonces, bueno, como para no repetir esa idea o todo el tema de las lenguas, porque de hecho ahorita lo vamos a retomar un poco, lo vimos con bastante calma la semana pasada, así que si te perdiste esa idea y tienes duda de qué onda con lo de ese rollo de los cristianos y las lenguas, bueno,
En el estudio de la semana pasada hay bastantes detalles al respecto, pero quisiera nada más retomar esta idea también, porque ¿te acuerdas que al ser ellos llenos, escucharon un estruendo como de un viento recio? ¿Recuerdas? Que no era realmente un viento, sino un sonido como de viento. O sea, era tal cual una frecuencia audible. Literalmente vibró el aire que golpeó tal cual los tímpanos de los oídos de los discípulos, y entonces percibieron esa frecuencia. Piensa en eso. O sea, escucharon literalmente un sonido y aparte vieron que, ¿te acuerdas de estas como lenguas que aparecieron en cada uno de ellos? O sea, vieron en un sentido como si eran lenguas de fuego, me imagino que eran como luz en un sentido. No sé, no puedo evitar pensar en esto, frecuencia y luz. Luz y sonido, es de alguna manera lo que Dios se manifestó de esta manera, con sonido y con luz. Interesantísimo, porque la Biblia dice que Dios mismo, dice que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Recuerdas eso? Dios creó todas las cosas con su palabra tal cual, con su voz. Piensa esto, porque cuando una persona habla, o sea, realmente, cuando nosotros hablamos, usamos vocales y usamos consonantes, ¿no? Y realmente tú no puedes cantar consonantes, lo que cantas son vocales, por eso se llaman vocales. Imagínate cantar con la letra P, pues no se puede cantar porque no es vocal, es consonante. Entonces todas las palabras que realmente, ¿cómo te diré? Lo que se canta son las vocales, no las consonantes. Piensa esa idea, porque Dios creó todo con su voz y me hace sentido, no sé, solo pensar que Dios quizá hasta cantó la creación a la existencia, ¿no? Con la frecuencia de su voz. Y la Biblia dice que Él es luz también. Entonces piensa esa idea, porque Él de hecho nos hizo a su imagen. ¿Sabías que el ADN del ser humano, o sea, en nuestras cadenas, en los códigos de ADN que están literalmente en el centro, así no sé, de nuestras células, de nuestra sangre, el ADN tiene todo que ver con también luz? ¿Te acuerdas que te platiqué la semana pasada? Busca la palabra biofotón en Google, te va a llamar la atención. De hecho, el ADN tiene luz. Somos seres, o sea, literalmente, o sea, biológicamente. No estoy hablando de un rollo de la nueva era de que somos luz, hermano, ¿no? Y vibra la luz. No, es literal. Estoy hablando de algo químico en nuestro cuerpo. Hay luz en nuestro ADN. Y de hecho, el ADN también tiene una frecuencia. No más piensa eso. O sea, Dios que se manifiesta como luz, dice la Biblia que Dios es luz y que Él es en sí mismo como su voz, ¿verdad? Que creó el universo. No sé, como solo esa idea, ¿no? La idea de la frecuencia y la idea de la luz son ideas fascinantes. Ya estaremos tú y yo en el cielo platicando sobre esas cosas y nos vamos a quedar como, wow, ¿te acuerdas que platicamos en la iglesia eso de la frecuencia y de la luz? No manches, está súper de Dios ese rollo. Y no sé qué, vamos a estar fascinados en el cielo contemplando esas ideas. Nada más como que quería recordarte eso, porque fue luz, sonido, y entonces, wow, está impresionante, ¿no? Y bueno, qué importante, después de todo esto, de que comienza la era de la iglesia, comienza el ministerio del Espíritu Santo a través de la iglesia. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Un poco la reacción de las personas que estaban alrededor, ¿no? Estaban los 120 discípulos que fueron llenos, y aparte había como un chorro de gente, porque como 3,000 personas recibieron al Señor como en ese sermón. Entonces había un chorro de gente, estaban en este patio, ¿no? Cerca del templo y todo eso. Entonces vamos a ver de hecho la reacción de la gente. Esa vez va a ser como la primera parte del sermón. La reacción de la gente a este como acontecimiento sobrenatural de Dios manifestándose en su iglesia, ¿no? Y vamos a ver entonces también el sermón de Pedro. No sé si vamos a acabar de ver el sermón, de hecho no, pero vamos a ver algunas cosas. Es que solo ir verso a verso nos va a hacer descubrir un chorro de cosas. Entonces bueno, ahí nos quedamos. Vamos al verso 5. Vamos a ver la reacción, como te digo, de la gente. Dice que moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, ¿no? Gente pues con un contexto de Dios, ¿no? De todas las naciones, dice, bajo el cielo. Interesante esta idea. Era una escena en donde Dios hizo suceder eso. Me encanta como, por ejemplo, en el Evangelio de Lucas aparece esta palabra suceder o acontecer, que es la palabra ginomai en griego, que significa, fíjate esto, significa producir, intervenir o hacer suceder. O sea, todo lo que acontece del sol para abajo, familia, es ginomai. Dios lo hace suceder, Dios lo orquesta, Dios lo produce, Dios interviene en todas las situaciones que ocurren bajo el cielo. Entonces me gusta pensar en esta idea. Dice que moraban entonces, o sea, ahí estaban. Resulta que ahí estaban estas personas. ¿Fue casualidad? No, Dios orquestó esta escena. Puedes ver, era tiempo de que ellos testificaran eso, ¿no? O sea, de que esas personas fueran testigos de lo que pasó y de que por tanto la iglesia llena del Espíritu testificara en favor de esas personas, porque Dios estaba armando esto. Era tiempo de empezar a dar testimonio del Evangelio de Jesús, de la persona de Jesús, con la llenura del Espíritu al mundo, ¿no? Que fue donde comenzó, te digo, esta era en la que continuamos. Puedes ver esa idea. Dios armó esta escena y dice que, versículo 6, hecho este estruendo. ¿Cuál estruendo? Esta frecuencia divina que sonó, que te decía, ¿no? Acompañada de esta como luz y estas como lenguas y todo eso,
hecho este estruendo, se juntó la multitud, como te decía, esta misma idea, ¿no? Eran, de hecho, miles de personas porque estaba cerca la fiesta del Pentecostés, como un poco ya vimos, y vamos a ver entonces las reacciones. Dice el versículo 6b, que estaban algunos, fíjate, confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Se acercó la gente con el estruendo y en cuanto, o sea, eso, ¿no? Fueron como en dos sentidos, como el sonido del estruendo y el sonido de las lenguas, lo que les llamó la atención, hizo que la multitud se acercaran ahí, y algunos estaban, dice, confusos, como en un plan como de, achis, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué hablan unas lenguas todas distintas? O sea, alguien explíqueme. Esa es la idea de estar confusos, porque cada uno, dice, les oía hablar en su propia lengua. O sea, gente de todas las naciones, ¿verdad? O de muchos lugares, escuchando a todos estos vatos hablando como al mismo tiempo, cada uno en su propia lengua. Entonces era como que, órale, pero estos no son de mi misma nacionalidad, ¿por qué hablan de la misma lengua que yo? Es como que estaban confusos. ¿Qué está pasando? Básicamente es la primera reacción, versículo 7. Y estaban, fíjate, otras reacciones, atónitos y maravillados. Esta idea es distinta a estar confusos. Había otros que estaban así, maravillados, como diciendo, wow, esto está impresionante. O sea, ¿qué onda con esto? ¿No? Puedes ver como las diferentes reacciones, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Un poco lo que te decía, ¿no? Algunos confusos, algunos maravillados, ¿no? Diciendo, o sea, ¿cómo es posible, no? Si son galileos, no son personas necesariamente como tan sofisticadas en cuanto a educación se refiere, no se fueron a Interlingua a estudiar ningún lenguaje y de pronto sucede que estos, siendo galileos, están hablando diferentes lenguas. O sea, ¿qué onda con eso? Versículo 8, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? ¿Cómo es posible? Así de plano, sin de esos cassettes que te pones, ¿no? Y te quedas dormido y te levantas como Homero Simpson, ahora hablo francés y todo eso, ¿sí te acuerdas de eso? O sea, sin eso, de pronto ya hablan un idioma y todo eso, ¿no? Interesante esta idea, ¿no? Sin necesidad de ir a la escuela, ellos aprendieron cosas de parte de Dios mismo. No puedo evitar pensar en esto. O sea, yo me acuerdo yendo a la escuela, así me chuté el kinder primaria, no, maternal, kinder, primaria, secundaria, prepa, carrera, ¿no? O sea, eso, universidad, de una, después de otra, después maestría, después regresé. No aprendí absolutamente nada en todo ese tiempo, hasta el momento en que me prendieron la luz por dentro. O sea, me refiero a nada que realmente valga la pena y nada que realmente sea eterno, ¿me explico? Hasta que Dios, con su gracia, me empezó a mostrar el significado de la vida. ¿Quién soy? ¿Qué hago aquí? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Cuál es el propósito de mi vida? Y todo eso sin ir a la escuela, ¿no? Solo con la palabra de Dios. Bueno, ya después Dios me llevó al instituto bíblico y todo eso, pero nada más no pude evitar pensar en esto, ¿no? Que Dios nos enseña cosas, ¿no? Que la verdad el mundo no nos puede enseñar, ¿no? Entonces ahí están ellos maravillados, o sea, como Dios de pronto les enseñó a hablar lenguajes así divinos, o sea, o distintos, y cómo es eso, ¿no? Y no sé qué, no sé, me llama la atención el poder de Dios en esto, ¿no? Que de pronto les enseña a hablar. Otra cosa interesante sobre esto, ¿sabías que un niño, o sea, no es que para que un niño sepa decir mamá, papá, tiene que tomar sus clases de gramática? No, un niño simplemente aprende, ¿a poco no? Un niño aprende a hablar, familia. Ese es un fenómeno súper inexplicable. De hecho, cuando estudiamos el pasaje de esta onda de de Nimrod y la Torre de Babel y todo eso, vimos como el origen del lenguaje. Nos chutamos todo un sermón sobre eso en Génesis. No me acuerdo qué capítulo es, pero es como al principio. ¿Recuerdas eso? Entonces, qué importante, ¿no? O sea, este rollo del lenguaje, o sea, el lenguaje es una cuestión como bien de Dios, ¿no? Dios, de hecho, algunos creen incluso, por ejemplo, que esta idea del libro de la vida tiene que ver precisamente con el código genético que está construido como en palabras. De hecho, esto de que en la sangre está la vida, ¿sabías que la sangre de cada persona, muchos lo creen así, cuenta la historia de cada persona? Nada más que pienses en esa idea, dices, ya va a empezar Lalo a hablar bien holístico. No, nada más es como una idea que llama bastante la atención, que en la sangre está la vida en un sentido literal, dimensional, espiritual, pero también al parecer la sangre de cada persona cuenta la historia de esa persona. Y interesante porque cuenta la historia con palabras, no sé si me explico, o sea, Dios, el lenguaje y cómo Él imprime la capacidad de hablar distintos lenguajes, porque Dios es un Dios, órale, su palabra, ¿no? La Biblia dice que no hay nada más importante que su palabra. Él ha engrandecido su nombre y su palabra por sobre todas las cosas, su palabra, ¿verdad? No sé, esta idea del lenguaje, la palabra, Dios creó el universo con palabras, es como que no sé, nada más para que pensemos juntos, porque es fascinante esta idea. Pero bueno, vamos a hablar entonces de las nacionalidades que estaban allí, ¿no? Todas
o sea, de la multitud que estaba ahí escuchando a los discípulos hablando en distintos idiomas, y vamos a ver de dónde eran estas personas que estaban escuchando estas lenguas: partos, medos, elamitas, versículo 9, ¿no? Y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos o hechos judíos, ¿no? Cretenses y árabes, ¿no? Todos estos de diferentes lugares estaban escuchando a los discípulos hablar su propia lengua. Está impresionante eso, porque Dios les puso como el chip, como a los niños, ¿no? Les puso como el chip. Eso está muy bello. Les oímos hablar nuestras lenguas. O sea, no dice les oímos hablar palabras que no hacían sentido, nada más una palabra repetida, alguien fingiendo una especie de don espiritual, así medio cristianoide. No, era literalmente gente hablando un lenguaje completo, ¿no? Me gusta esta idea, es tal cual un milagro impresionante. Y dice que hablaban algo muy específico, el versículo 11. ¿Qué hablaban estas personas? Las maravillas de ¿quién, familia? Las maravillas de Dios. Eso era el contenido de lo que estas personas estaban hablando. ¿Qué hablaban? Las maravillas de Dios. Muy importante esto es clave. El contenido de una persona, o sea, cuando habla en lenguas, ¿cómo te diré? Hace sentido que sea eso, las maravillas de Dios, porque a veces pensamos, una persona se levanta así a media reunión, por ejemplo, y entre comillas, profetiza en lenguas, ¿no? Es como que no, las lenguas no son para profetizar, son para hablar de las maravillas de Dios. Un poco vimos, ¿no? La semana pasada, el propósito de las lenguas. ¿Cuáles son los 3 usos legítimos de las lenguas? Número 1, exaltar a Dios, ¿no? Número 2, interceder por alguien más. Número 3, clamar. Cuando, por ejemplo, existe un anhelo de alabar a Dios tal que las palabras no me alcanzan, Dios probablemente podría regalarme el don de lenguas, ¿no? O un dolor tan indescriptible que necesito así como que clamar a Él por misericordia, por restauración. Si no hay palabras para explicar eso, muchas veces Dios me va a dar, ¿no? O Dios te va a dar, nos puede dar el don de lenguas, ¿no? O cuando tenemos una carga por una persona y queremos orar, interceder por alguien y no nos alcanzan las palabras, Dios nos puede dar el don de lenguas. Vimos que esos son los 3 como usos legítimos de las lenguas, ¿no? Alabar a Dios, interceder, clamar, ¿no? Si no es eso, pues no haría sentido. Entonces, las maravillas de Dios, ¿no? Eso es realmente lo que ellos estaban hablando, ¿no? Un par de ideas sobre esto. 1 Corintios 14:2 dice, por ejemplo, ¿no? El que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Nada más que veas esta idea. Ellos estaban hablando las maravillas de Dios en una lengua que ellos no comprendían realmente. Sin embargo, el Espíritu les estaba solo dando la certeza espiritualmente de que ellos estaban alabando a Dios con palabras que ellos no necesariamente entendían, pero era un desafío de fe, ¿no? O sea, imagínate la persona utilizando su don de lenguas sin realmente entender lo que está diciendo, pero con una certeza que va más allá del entendimiento, que tiene más que ver con lo espiritual, y la persona simplemente fluyendo en alabanza a Dios con un don que Dios le está poniendo, ¿no? Y no es que el don posee a la persona o algo así, no, la persona ejerce el don, Dios pone esa idea, esa palabra, ¿no?, en el corazón de la persona, y simplemente la persona ejerce su don, no sé qué. Y si tienes el don de lenguas, creo que sabes a qué me refiero. Yo no lo tengo, yo lo estoy tratando como de, o nunca lo he recibido, yo lo estoy tratando simplemente de expresar por lo que entiendo o por lo que he estudiado sobre este don. Pero bueno, estaban, te digo, hablando eso, las maravillas de Dios, no necesariamente entendiendo lo que decían, pero sí hablando por el Espíritu como cosas, ¿no?, de Dios. Porque si, fíjate, dice otro versículo, 1 Corintios 14:14, porque si yo oro en lengua desconocida, fíjate, dice Pablo, misma idea, ¿no? Mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. O sea, realmente no lo entiendo, pero puedo exaltar a Dios por fe. ¿Se entiende esta idea? Y dices, no, pues tampoco la entiendo, pues yo tampoco. No, eso, ¿no? Esa idea. Nada más que veas que va más allá del intelecto. ¿Cuál es el precepto con esto? Hablar las maravillas de Dios en un lenguaje desconocido va más allá del entendimiento. Tiene que ver con exaltar la grandeza de Dios, que dice que, o sea, la Biblia dice que Él es amor y que el amor de Dios sobrepasa todo entendimiento, ¿no? Entonces es como una oportunidad de eso, como expresar algo que va más allá de mí. Entonces como que puedo exaltar a Dios con eso, ¿no? Esa es un poco la idea. Espero hacer sentido. Y bueno, cuando Pablo habla, mi entendimiento queda sin fruto, no es que Pablo está como en contra de las lenguas, como diciendo, entonces como no entiendo nada, no tiene caso que hable en lenguas. No, Pablo mismo dice, o sea, yo hablo, gracias a Dios, dice 1 Corintios 14:18, yo hablo más que todos ustedes el don de lenguas. O sea, cuando Pablo dice, hablo algo que no entiendo, no es que él no ejerce el don de lenguas o que nos está diciendo no lo ejerzan, está diciendo el don de lenguas va más allá del entendimiento y tiene que ver con adorar a Dios. No sé si me explico, pero él mismo usaba su don, no más que veas esa idea, y no es que le está diciendo a la gente no usen el don, sino que los está animando a sí ejercer el don, pero obviamente en orden, ¿no? Y la mejor manera de ejercer el don de las lenguas, o sea, en orden, es como en la privacidad
de la casa de uno, ¿no? Así como en esa intimidad con Dios, o si va a ser alrededor de una congregación donde otros te van a escuchar, es importante que haya alguien que interprete las lenguas. En este caso, como puedes ver, estaban usando el don de lenguas en frente de varias personas, pero había otros que hablaban esas lenguas que podían interpretar lo que la gente decía, o sea que era un como contexto legítimo para ejercer las lenguas en público. ¿Por qué? Porque sí había intérprete. Todo esto lo dice Pablo en 1 Corintios 14. ¿Está haciendo sentido? O sea, sí era un contexto legítimo porque había gente que lo entendía. Es más, tan lo entendían que dijeron, órale, están hablando las maravillas de Dios, puedo entender lo que están diciendo. Había un intérprete, entonces era legítimo. Entonces, ahí está, no estamos en contra del uso de las lenguas en público, siempre y cuando haya un intérprete. Puedes ver, nada más estas ideas, igual ahondamos bastante en eso en la enseñanza esta de el verdadero Pentecostés. Si te quedaste con la duda, púchale ahí en Google, Semilla Monterrey, el verdadero Pentecostés. La sesión de la semana pasada hablamos sobre eso. Y bueno, no sé, creo que era importante considerar eso, ¿no? De las maravillas de Dios. Y dice el versículo 12, fíjate, otra reacción más. Estaban todos atónitos y perplejos. Esta es distinta a estar confundido o atónito o maravillado. Aquí habla de estar perplejo. Esto habla más como, algunos estaban como dudosos, ¿no? Un poco eso, como con cierta sospecha. Ahorita vamos a retomar, de hecho, todas las reacciones, porque probablemente nos vamos a poder identificar tú y yo con alguna de estas varias reacciones que tuvieron las personas a este hecho, ¿no? ¿Y qué se decían unos a otros? Esto como que un poco lo resume el versículo 12. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué está pasando aquí? ¿Cuál es el mensaje? ¿Cómo es posible? O sea, ¿por qué hay varias gentes hablando diferentes como lenguajes? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué significa esto? Muy buena pregunta, ¿no? Porque ahorita podemos pasar un tiempo estudiando este pasaje y reflexionando, ¿qué? ¿Por qué Dios hizo esto? ¿Qué significa esto? ¿No? ¿Por qué fue la manera específica en la que Dios decidió manifestarse? ¿No? Bueno, primera razón que puedo pensar, para empezar, puedo ver esto, o sea, es una muestra de que Jesús estaba cumpliendo lo que les había prometido. Marcos 16, 17, Jesús les dice, ustedes, cuando yo les envíe el Espíritu, literalmente van a hablar nuevas lenguas. ¿Puedes ver? Esto es entonces el cumplimiento de una promesa. Jesús dijo, esto va a suceder, sucedió, entonces esto me habla de la fidelidad de Jesús, ¿no? ¿Qué significa esto? Pues que Dios es fiel, para empezar, ¿no? Sería una muy buena manera de entenderlo. Número 2, que Dios no hace acepción de personas. ¿Recuerdas lo que dice Isaías 45:22? Que dice, miren a mí, sean salvos ¿quiénes, familia? Todos los términos de la tierra, sin importar tu nacionalidad, ¿no? O sea, la idea es, te estoy dando la llenura de mi espíritu, ¿no? Y te estoy dando la capacidad de hablar en un chorro de lenguajes para mostrarte, sin importar de dónde eres, puedes ser lleno de mi espíritu, ¿no? ¿Qué significa esto? ¿No? Es la pregunta que se están haciendo muchos de ellos. Pues que Dios no hace acepción de personas y que ama a todos sin importar su trasfondo, sin importar su color, sin importar su lenguaje. ¿Puedes ver esa idea? No hay acepción de personas para con Dios, dice Romanos 2:11, como puedes ver ahí también. De hecho, un poco vimos esto la semana pasada cuando en Hechos 2, tanto en verso 3 como en verso 4, dice que Dios le dio su espíritu a cada uno y que fueron llenos del Espíritu Santo todos, o sea, porque Dios no hace acepción de personas. No es que solo algunos especiales ungidos, entre comillas, tenían el don de lenguas, sino que toda la iglesia primitiva fue llena del Espíritu y aprendemos esa idea de que el Espíritu de Dios, familia, está accesible para todos nosotros. Esa sería como la segunda cosa. Aparte, otra cosa interesante, ¿te acuerdas que te recordé esto ahorita de lo de Babel y eso? En ese pasaje de Babel, Dios confundió las lenguas de las personas para que no se entendieran entre ellos y se distribuyeran por todo el mundo. ¿Recuerdas esa idea? Dios le dio lenguajes distintos a cada quien y eso fue realmente una maldición, un castigo, una disciplina. Aquí, en este caso, les da también lenguas distintas, pero para que tengan una unidad, es más bien una bendición. Puedes ver, Dios puede utilizar esta onda de los lenguajes distintos tanto para disciplinar o castigar a gente como para bendecir o llenar a otra persona. ¿Puedes ver? O sea, como que nada más este contraste me parece interesante, ¿verdad? Y bueno, otra de las cosas, es una cuestión como bien, ahí dice, ¿no? Que se quedaron atónitos, se quedaron maravillados, es algo sobrenatural, es algo impactante. ¿Cuál es la idea? Que es importante, o sea, es como que quiero que te quedes así como de a 6 para que te des cuenta, o sea, esto que está pasando necesitas realmente preguntarte qué significa, ¿no? Y cuál es el punto que ellos debían como darse cuenta de la importancia, o sea, me refiero a los que están viendo este testimonio, es como que es vital que tú recibas esa llenura que esas personas están recibiendo, es vital que tú lo recibas y es demasiado peligroso que tú lo rechaces, ¿puedes ver? Y lo estoy manifestando, o sea, como con esa onda toda sobrenatural para que te des cuenta de lo importante que es.
¿no? Que tú recibas esa llenura también, y de lo peligroso que es que tú rechaces esa llenura. Como que creo que todo eso significa. Otra cosa que también significa que la palabra de Dios se cumple. Un poco ya vimos sobre la idea de la fidelidad de Jesús, pero acá también pensemos esto, porque esto es el cumplimiento literalmente profético de algo. El Salmo 68, 18 dice lo siguiente, ¿no? Que Dios subió a lo alto. Fíjate, esto es un salmo profético. Cautivó la cautividad y tomaste dones o diste dones a los hombres, dice otra versión, ¿no? O sea, la idea es eso, ¿no? O sea, Dios, o sea, había un salmo que decía, tú le vas a dar dones a los hombres después de subir a lo alto y cautivar la cautividad. ¿De qué está hablando? De Jesús muriendo, ¿verdad? Ahora sí que acabando con la cautividad, llevando cautiva la cautividad. Eso tiene que ver con librar a los creyentes del Antiguo Testamento desde el Hades, que fue lo que hizo Jesús. Espero recuerdes esta idea, ¿no? Jesús después de su muerte, ¿no? Bajó al Hades mismo, ¿verdad? A liberar a los creyentes del Antiguo Testamento, y asciende y da dones a los hombres. Interesante, ¿no? Porque esto es una profecía, repito, mesiánica. Esto está en Salmos 68, 18, y Pablo en Efesios 4, 8 habla de eso mismo. Dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Puedes ver? O sea, está hablando de eso. O sea, este dar dones a los hombres tiene todo que ver con esto que está haciendo. Le está dando el don de lenguas a estas personas para cumplir esta profecía que está en el Salmo, y en Efesios 4, 8 podemos ver que ese salmo a esto apunta, ¿no? Qué importante, porque dice que dio dones a los hombres, dio dones, regalos. O sea, el don de lenguas no es algo que compres o merezcas, sino que es un regalo, algo que literalmente puedes recibir, como lo decíamos la semana pasada, ¿no? Y si lo pido y no me lo da Dios, pues probablemente lo pediste con una motivación que no era la correcta, ¿no? Y el punto es, si no puedes expresar, ¿no? Y necesitas alabar a Dios o interceder por alguien o clamar a Dios de un modo así que no te alcance el lenguaje, probablemente Dios te lo pueda dar. Un poco ya habíamos visto eso. Entonces nada más pídelo, es un regalo, ¿no? Y dos cosas rápido. Si recibes el don de lenguas después de pedirlo, no te jactes, por favor, no te creas mejor que los demás. Y si lo pides y no te lo recibes, no te agüites, por favor, no pasa nada. Puedes ser lleno del Espíritu aunque no estés hablando en lenguas, ¿verdad? Y no te jactes, porque aunque estés hablando en lenguas, no necesariamente estás lleno del Espíritu. ¿Sí se entiende? Un poco lo mismo la semana pasada. Tenía que ver porque estamos hablando de lo mismo, ¿no? Te dije por eso al principio que íbamos a retomar estas ideas. Pero bueno, vamos a ver otra de las reacciones a todo este acontecimiento. Versículo 13 dice que otros, ¿qué estaban haciendo? Algunos atónitos, algunos perplejos, algunos maravillados, algunos confusos, y otros, ¿qué haciendo, familia? Burlándose, dice el verso 13, ¿no? Y estaban diciendo estos vatos, ¿no? Están llenos de mosto, están bien cohetes, dice, están borrachos, es la idea, ¿no? Era otra de las reacciones que estaban teniendo. Entonces, no sé, en una situación como esta, ¿cuál sería tu reacción? ¿Estarías acaso confundido o confundida? Como, ay, ¿qué está pasando? ¿Estarías acaso maravillado, como diciendo, wow, eso está increíble? ¿Estarías acaso perplejo, perpleja, como diciendo, no sé, está medio raro eso, como que no estoy seguro, como que no me convence, se me hace que me están chamaqueando? ¿Cuál es tu reacción? O quizás está burlándote, ¿no? Yo conozco gente que se ha burlado en mi cara por el hecho de que soy cristiano, ¿no? Literalmente, ¿no? Yo me quedo así como que, chin, de plano, bro, así está, de plano, como para que te burles en mi cara. A ver, cuéntame, ¿por qué te da risa? No sé qué. Ay, pues porque quién sabe qué. Entonces ahí donde quizá puedes como explicarle algunas cosas y decir, órale, interesante tu opinión. Fíjate, o sea, te entiendo, pero creo que estás tomando una decisión un poco pronta, bro, porque si te fijas, y puedes platicar con él, qué sé yo, ¿no? Pero bueno, nada más importantes estas reacciones, ¿no? Porque entonces, ¿qué sucede aquí? Que Pedro va como a hablar realmente de una manera en que va como a ¿cómo te diré? Como a responderle a las 4 reacciones. Versículo 14. Entonces Pedro, fíjate, ahí viene el sermón de Pedro, es como la segunda parte del mensaje. Después de estas reacciones viene la respuesta de Pedro a estas reacciones. ¿Puedes ver? Entonces Pedro, fíjate, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Y va a seguir explicando algunas cosas, pero es que, híjole, son varias cosas que te quiero decir aquí. Dice que entonces Pedro, cuando ve la reacción, dice que se pone en pie. ¿Puedes ver? Pedro tenía una iniciativa importante. ¿Te acuerdas que vimos que él tenía como un liderazgo nato, incluso antes de ser cristiano, ¿verdad? ¿Te acuerdas que él así, ¿qué se llama? Tomaba la iniciativa y muchas veces así como que medio atrabancado? Bueno, aquí de hecho está lleno del Espíritu, súper valiente, ¿no? Poniéndose en pie, dice ahí, tomando esta iniciativa importante, porque antes de ser lleno del Espíritu,
Pedro también tomó la iniciativa, pero para negar al Señor, ¿recuerdas? Lo negó 3 veces y aquí lo vemos tomando la iniciativa, pero como aprovechando la oportunidad nueva que Dios le está dando. Porque si recuerdas, después de que Pedro le niega, ¿no? Jesús lo mira y empieza a llorar amargamente Pedro y a darse cuenta, o sea, traicioné a mi Señor después de haberle dicho, yo te voy a seguir a donde tú vayas, no sé qué, y a la mera hora, no, Pedro, me vas a negar antes de que el gallo cante 3 veces y no sé qué, no, y después en Juan 21 vemos cómo Jesús restaura a Pedro, ¿recuerdas? Entonces, imagínate, después de que Pedro tenía el corazón hecho chicharrón por haber traicionado al Señor, aquí recibe la restauración, el perdón de Dios, ¿no? Entonces es como que una nueva oportunidad, no para negarle, sino para ahora testificar de él. Entonces se pone en pie con los 11, ¿no? Ahora lleno de esperanza, con una certeza de que Dios lo había perdonado por haberle negado. No sé, nada más quiero que veas esta idea, ¿no? O sea, no sé, después de esta restauración de Pedro, de hecho tenemos un mensaje sobre eso, sobre la restauración de Pedro. Es la predicación de Juan 21, la última de toda la serie de Juan, te la recomiendo. Hay un chorro de cosas que aprender ahí sobre la restauración de Pedro. Es un texto precioso, Juan 21. Pero bueno, es como que conectamos Juan 21 con esto y es impresionante, porque es por fin la oportunidad que él está aprovechando de ahora sí testificar en favor del Señor, ¿no? Y es como un contraste impresionante, ¿no? Ver a Pedro todo en su carne, todo temeroso, todo negando al Señor, y aquí verlo arrepentido, verlo lleno del Espíritu, lleno de valentía, lleno de denuedo. Importante esto, porque no es lo mismo el arrepentimiento al remordimiento, porque si te fijas, Judas en algún momento también fue confrontado por haber traicionado al Señor. ¿Y qué hizo Judas? Se colgó, ¿no? Su remordimiento, su culpabilidad lo llevó literalmente a darse cuenta, no merezco el perdón de Dios, y se suicidó literalmente. En el caso de Pedro, también se dio cuenta, hice mal, no merezco el perdón de Dios, pero en vez de literalmente irse al infierno en su culpabilidad, o sea, no es que Judas no estaba consciente de su culpa, sino que no abrazó el perdón de Dios que de hecho estaba disponible para él. ¿Puedes ver la diferencia? O sea, ambos pecaron, fíjate, ambos se dieron cuenta de que estaban mal, nada más que uno abrazó el perdón y la restauración y el otro no. Y uno fue literalmente al infierno y el otro no. O sea, ¿sí me explico? Judas fue nada más remordido, mientras que Pedro estuvo tal cual arrepentido. Esta idea es de hecho muy muy fuerte, porque el arrepentimiento tiene que ver con reconocer el pecado y cambiar. El remordimiento es reconocer el pecado pero no cambiar, ¿no? No es que Judas no reconoció su pecado, de hecho sí lo hizo, hasta devolvió las monedas y todo eso, ¿no? Pero el problema es que no recibió el perdón. Eso es nada más para dejarnos pensando, de hecho, ¿verdad? Porque decir, es que no soy digno del perdón de Dios, ¿y quién te dijo que te tenías que sentir digno? Más bien necesitas todo el tiempo reconocer que no eres digno y darte cuenta que a pesar de no serlo, Dios quiere perdonarte, ¿no? Entonces, no te excluyas del amor de Dios que te quiere incluir en su plan. Por eso vimos que Él no tiene acepción de personas, ¿no? Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Dios no está excluyendo a nadie de su salvación. ¿Por qué te estás excluyendo tú quizá? Diciendo, es que no merezco el perdón. Ya sé que no lo mereces, ese no es el punto. El punto es que Dios te ama, aunque no lo merezcas. ¿Sí se entiende? Ay, bueno, es que eso está bien fuerte, ¿no? Pero bueno, esta oportunidad de hacer las cosas bien después de haberla regado. No sé, esto me dejó pensando también, ¿no? Cuando tú y yo, antes de venir al Señor, hacemos todo mal, la regamos, parecemos como el demonio de Tasmania, ¿no? Yendo a donde sea que nuestra presencia y nuestro pecado y nuestro egoísmo lo único que hace es destruir todo a nuestro alrededor. Todo lo hacemos mal, no sabemos qué pensar, no sabemos qué decir, no sabemos nada, no sabemos cómo relacionarnos con los demás, no sabemos cómo dejar de ser egoístas, y es puro caos en nuestra vida, ¿no? Pero de pronto llega Dios a nuestras vidas, ¿no? Y es como que nos da una nueva oportunidad de hacer las cosas bien. Había una rola que me gustaba mucho de una banda de punk que se llama Relient K, que habla de eso, ¿no? Como de esta nueva oportunidad que Dios nos da. Yo escuchaba esa rola y es como que, ¡ay, qué chido!, ¿no? Después de hacerlo todo mal, no saber cómo vivir la vida, Dios nos da una segunda oportunidad, porque Dios es un Dios de muchas oportunidades, en su gracia. ¿Puedes ver? Y bueno, en este rollo viene Pedro, creo, motivado a dar este mensaje lleno de denuedo. Dice el versículo 14b, que alzó la voz y les habló diciendo, ¿no? Tal cual, alzó la voz, les habló diciendo. Esto me habla igual de esta mismo denuedo, de esta aventura que él está emprendiendo. Y créeme, alzar la voz, decirle a una persona las verdades de Dios, es literalmente adentrarse en una aventura maravillosa que tiene todo que ver con el propósito por el cual fuiste creada. Dios dijo, hey, los voy a llenar de mi espíritu para que sean mis testigos, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿estás adentrándote en la aventura, ¿no?, de hablarle regularmente a otras personas del amor de Jesús?
Si no lo estás haciendo, creo que te lo estás perdiendo. No estoy diciendo necesariamente que todos somos llamados a dirigir un estudio bíblico o plantar una iglesia o algo así. De hecho, quizás sí, pero no necesariamente. Con simplemente platicarle a alguien, ya te lo he dicho, ¿no? De manera relacional, de manera conversacional, una verdad de Dios, ¿no? Alguien de tu familia, alguien de tu chamba, alguien de cerca de ti. O sea, te estás adentrando en la aventura increíble de hablar de Dios a otros y el que no hace eso se lo pierde. O sea, es una bendición realmente, ¿no? Porque nos convertimos en canales, no nada más recibimos, sino que recibimos y entregamos lo que Dios nos dio, y es realmente una bendición. Eso te hace crecer más, ¿no? Hay un pasaje de Isaías que habla sobre eso, cómo Dios habla a nosotros de manera especial cuando después de que Él nos habló le hablamos a otros también, como que fluye distinto la cosa y es realmente una bendición tanto para quienes reciben el mensaje que tú tienes que dar como para ti que estás dejándote usar por Dios. ¿Se entiende la idea? Muy importante. Pedro estaba en este patín. Varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. ¿Puedes ver el denuedo? Oigan, esto es importante, óiganme, ¿ok? Aquí la escena de las lenguas ya acabó. Él va a hablar, pero de hecho no habló en lenguas. Él aquí, cuando da la enseñanza, ya no está hablando en una lengua que nadie puede entender. Está, de hecho, Pedro siendo guiado por el Espíritu, porque el Espíritu Santo quiere que los demás entiendan, ¿no? El lenguaje en el que está, de hecho. O sea, sí me explico, ¿no? De hecho, déjame darte una referencia. 1 Corintios 14, 19 dice, en la iglesia, dice, de hecho este es Pablo, en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. ¿Puedes ver? O sea, cuando Pedro aquí utiliza ya un lenguaje que todos entienden, porque dice, escúchenme todos, oigan mis palabras, se los dijo tal cual en griego, en este griego koiné, este griego común que todos puedan entender. Él no está reprimiendo al Espíritu, entre comillas, está siendo guiado por el Espíritu, más bien, ¿no? Esto es de hecho otra prueba de que las lenguas no son para profetizar, ¿no? Ya para profetizar, para hablar de parte de Dios, es de hecho un lenguaje que todos podamos entender. Es importante esta idea, y no sé, ¿no? Si de pronto en Semilla sucediera de que estamos así a media reunión y alguien se levanta así, yo tengo una profecía y voy a empezar a hablar en lenguas, ¿quién sabe aquí? Estaríamos todos así como que, ok bro, oye, y podrías sentarte, igual al rato platicamos si quieres, o sea, no sé, le mostraríamos un camino más excelente y solo que se siente y que porque Dios no se interpone a sí mismo. Gracias a Dios no ha sucedido esto en Semilla todavía, pero si llegara a pasar, la idea es que invitaríamos a una persona a sentarse. Ahí estás interponiéndote a la obra de Dios, yo tengo una palabra del Señor en este momento, ok bro, la platicamos al final, mejor siéntate, déjanos servirte primero, ¿se entiende? Y bueno, te digo, no nos ha pasado, de hecho sería curioso que nos pasara, ¿verdad? Pero bueno, no nos ha pasado todavía. En fin, es que es muy común de hecho. Y otra vez, hablar en un lenguaje que otros entienden no es reprimir al Espíritu, entre comillas, es fluir de hecho con el Espíritu. Qué importante, versículo 15, porque estos no están ebrios, sigue él explicando. Me encanta porque aquí Pedro está como respondiendo a la reacción de estas personas. Fíjate, interesante. Pedro está, antes de predicar, está despredicando algo, ¿no? Entonces, a veces yo he hallado bastante útil despredicar cosas antes de predicar. A mí me ha pasado muchas veces cuando alguien llega a preguntarme, ¿tú eres cristiano? Y yo, sí, y me ponen cara como de puta, de esos de la tele, de esos fanáticos, de que pare de sufrir y todo. Entonces yo tengo que despredicarle, mira, o sea, sí soy cristiano, pero antes de eso déjame decirte, no soy cristianoide, eso es otra cosa, bro, ¿ok? O sea, cristiano y cristianoide es distinto, porque mira, ese rollo es un fanatismo que hace un chorro de daño por cualquier cantidad de razones. Pero más bien yo, no sé, busco ser cristiano con mi corazón y mente y de una manera que haga sentido, no tanto en una especie de fanatismo basado en la experiencia y la emoción y en la manipulación. Y no sé si me explico. A veces yo me he visto en la necesidad, familia, de despredicar. ¿Sí se entiende? De despredicar antes de predicar con el fin de quitar la barrera, ¿no? Que muchas veces existe, el prejuicio que existe en la gente en cuanto a los cristianos, ¿no? En este caso había un prejuicio. Tan borrachos, no están ebrios, bro. Eso es lo que tú crees, pero no están ebrios como ustedes suponen, puesto que es la hora tercera del día. Hasta da su chiste, ¿no? Porque la hora es como las 9 de la mañana. Es como que es muy temprano para estar borracho, bro, ¿no? Así como que, no sé, veo hasta un poco de humor ahí. Simplemente los está como eso, está no sé, transmitiendo el mensaje, ayudándoles a pensar en esto, ¿verdad? Como vosotros suponéis. Interesante esto, porque quizá podríamos, quizá sacar la conclusión de, a ver, estos datos estaban pensando que los discípulos estaban borrachos. Probablemente es porque los discípulos estaban actuando como borrachos. Es decir, si eso pensaron es porque les dieron razón para pensarlo, ¿se entiende?
Y es como, de hecho no necesariamente, porque si recuerdas, Jesús fue tachado de borracho, esto está en Mateo 11:19, si quieres verlo ahí rápido. Jesús fue tachado de estar demonizado, Juan 10:20, y de estar loco también. ¿Significa entonces que Jesús de hecho actuó como borracho o como demonizado o como loco? No. Simplemente el prejuicio era tal que la gente lo criticaba de eso. O sea, no es que estas personas estaban actuando como borrachas. ¿Qué quiero decirte con esto? Que la llenura del Espíritu, o sea, una persona llena del Espíritu no se parece a una persona borracha, ¿ok? Porque hay gente que dice, ¿no? Es que mira, en vez de llenarte de vino, mejor llénate del Espíritu. En vez de emborracharte con alcohol, emborráchate del Espíritu. Te vas a sentir igual, no más que sin algo, o sea, no más que con algo que no hace daño, con el Espíritu. Es como que, no, porque de esa manera mucha gente interpreta este verso de Efesios 5:18 cuando dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Muchos tratan de explicar con esto que la experiencia de estar ebrio y lleno del Espíritu se parece, cuando aquí lo que Pablo está diciendo, no, es todo lo contrario. El antes bien es compórtate todo lo contrario a estar borracho. ¿Sí me explico? Porque es que hay gente que llega al extremo de vente a la barra libre del Espíritu, ¿no? Entonces ahí está, te llenan del Espíritu y hasta te ríes como si estuvieras borracho y no sé qué, es como que, bro, eso no es, ¿ok? ¿Por qué? Porque cuando estás lleno del Espíritu, de hecho, estás más sobrio que nunca, no menos sobrio. ¿Me explico? O sea, es un contraste. Cuando dice antes bien sé lleno, dice compórtate de manera completamente contraria a lo borracho, no parecido a lo borracho, puedes ver. Cuando estamos llenos del Espíritu, estamos más en nuestro juicio que nunca, no menos en nuestro juicio, ¿se entiende? Cuando estamos en el Espíritu, familia, somos más nosotros mismos que nunca, no menos nosotros mismos. Cuando estamos borrachos dejamos de ser nosotros mismos, ¿no? Y hasta nos desinhibimos y todo eso. Bueno, eso me acuerdo en mis años, ¿no? De la secundaria y todo eso. Y es como que, en cambio, con Dios, cuando estás en tu juicio, puedes ser más tú mismo que nunca, ¿no? Todo eso. Cuando estás lleno del Espíritu tienes más dominio propio que nunca, no menos dominio propio, que es la persona borracha, ¿no? Que tiene menos porque hasta se cae ahí, ¿no? Y todo eso. No es eso, ¿no? Cuando estás lleno del Espíritu piensas más lo que estás haciendo y diciendo, no menos como cuando estás borracho. Puedes ver cómo no se parecen los efectos del Espíritu y del alcohol. Es muy importante esta idea, porque bueno, se malinterpreta bastante, ¿no? Pero bueno, sigue Pedro con este sermón, ¿verdad? Interesante, porque este sermón que está dando Pedro de hecho no lo preparó, no es como que estuvo un rato ahí en la semana estudiando, sacando su eSword y sus Biblias y la versión NTV y la no sé qué y el griego y lo pasó a su iPad. O sea, realmente no hizo eso Pedro, ¿okay? En este momento él estaba esperando en Dios, fue de pronto lleno del Espíritu y habló un mensaje. Te digo que realmente no preparó técnicamente, no traía notas Pedro con esto, ¿okay? Como yo aquí, por ejemplo, ¿no? O sea, qué importante esta idea, porque él no lo preparó técnicamente hablando, pero sí lo preparó en el sentido de que su vida era su mejor sermón. ¿Se entiende esta idea? O sea, y esto no me acuerdo quién lo decía, ¿no? Tu mejor sermón realmente es tu vida. Él estaba predicando, hablando lo que era realidad en su corazón, lo que quemaba dentro de él, lo que le apasionaba, la realidad de Dios, la dinámica del Espíritu, todo eso, el discernimiento que Dios le estaba dando en ese momento al ver toda esta reacción. O sea, Pedro estaba, repito, predicando lo que era real para él, aunque no lo había preparado técnicamente, sí se preparó con su vida. ¿Por qué? Porque él tenía comunión con Jesús. Él estaba agradecido, como ya vimos, y todo eso, ¿no? Ahora, si tú lees el sermón de Pedro en este pasaje que va del 14 al 36, de hecho es corto, 14 al 36, te tardarías como, ¿qué será? 5 minutos en leer todo el sermón. Y dices, ¿se tarda todo el sermón 5 minutos y tú ya llevas casi una hora hablando? O sea, ¿qué onda, Lalo? No. O sea, el sermón de Pedro se puede leer en 5 o 6 minutos, pero no significa que duró 5 o 6 minutos, ¿ok? Sino que Lucas, al registrar el sermón de Pedro, lo que hace es como que poner lo más importante. ¿Por qué sé esto? Porque el versículo 40, si quieres saltar rapidísimo conmigo a este verso, dice, después de su sermón que acaba en el verso 36, después de 5 minutos de sermón, o sea, leído aquí, con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba. Lo que está diciendo es, habló más de 5 minutos, o sea, realmente fue un sermón entero. Repito, que realmente no estuvo preparado técnicamente, pero sí con su vida. ¿Me explico? Y bueno, va a seguir entonces hablando de esto. Y me encanta porque, igual, otra vez antes de llegar al versículo 16, básicamente lo que les va a explicar es lo que estás viendo con tus ojos, estas personas hablando en lenguas y siendo llenas del Espíritu, realmente es el cumplimiento de un pasaje del Antiguo Testamento. Entonces les va a hablar, de hecho, de 3 textos. Joel 2, número 1, les va a hablar.
Salmo 16, número 2 y Salmo 110. Entonces está impresionante esto, porque la idea básicamente, híjole, es que no puedo no decirte esto. Después de que les despredica ciertas cosas, básicamente lo que les va a hacer es decirles, miren, vamos a abrir nuestra Biblia en Joel 2. Básicamente ese es su sermón. Pedro, ya vimos que no es que está reprimiendo al Espíritu, ¿verdad? Sino que está siendo guiado por el Espíritu para hablar en un idioma que todos entienden, ¿cierto? ¿Cierto? Ok. Ahora, él siendo lleno del Espíritu, valiente y todo eso, va a abrir la Biblia. Si te fijas, un estudio en el que está fluyendo el Espíritu no es que, entre comillas, cierras la Biblia más, sino que mientras más lleno del Espíritu estás, más abres la Biblia. Es que me ha pasado, ¿no? Me ha pasado literalmente así, yo lo he visto con mis ojos, ¿no? De pastores que me dicen, no, pastor, hubiera visto, la semana pasada estuvo impresionante el servicio, o sea, el Espíritu de Dios fluyendo ahí en la congregación de tal manera, o sea, era tal la presencia del Espíritu Santo que ni tuvimos que abrir la Biblia. Y yo, what? Espérame, bro, mientras más lleno estás del Espíritu, más abres la Biblia, no menos, ¿verdad? No, ¿cómo no? Ahí estaba la llenura, empezó la ministración y no sé qué. Creo que la mejor ministración, bro, la mejor manera que puedas servir a una persona es explicándole el significado de la Escritura de manera sencilla, como dirían por ahí alguien muy sabio, ¿no? John MacArthur dice, la mejor manera de servir a alguien es explicándole de manera sencilla el significado de la Escritura, porque el significado de la Escritura es la Escritura misma y la Escritura es vida. Perdón, ya sé que hablé muy rápido, pero espero hacer sentido con esto. Él estaba sacando la Biblia. ¿Por qué? Porque estaba lleno del Espíritu. Qué importante. Y bueno, más esto, versículo 16, es lo dicho por el profeta Joel. Esto está en Joel 2 y va básicamente a decirnos varias cosas. Y en los postreros días, o sea, va a citar el texto tal cual, está como sacando la Biblia y dice esto: en los postreros días, hemos de saber, la profecía de Joel 2 está escrita en un contexto como de juicio, básicamente, como del fin de los tiempos. Es un contexto de juicio. Y de eso habla. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Aquí es donde de pronto muchos como que se confunden, porque está diciendo, ¿ves? Cuando viene el Espíritu la gente profetiza, por eso están profetizando en lenguas. Es como, no, bro, esa parte ya pasó. Ahorita ya acabó el momento en donde la gente habló en lenguas. Ya se preguntaron, ¿y qué está pasando? Entonces está saliendo Pedro explicándoles en un lenguaje entendible lo que sucede. Entonces el que está realmente profetizando ahí es Pedro, no tanto ellos. ¿Se entiende? Porque ellos estaban, ¿qué, familia? Hablando las maravillas de Dios, no profetizando. Entonces, bueno, es que simplemente estamos como discerniendo esta idea, ¿no? Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Lo que les está diciendo es, se está cumpliendo delante de ti esto que está profetizado o estaba profetizado en Joel 2, ¿no? Que sería derramado el Espíritu. Ahora, qué importante, porque hay gente que piensa que ya no existe gente que recibe visiones de parte de Dios, o que Dios, o gente que cree que Dios ya no habla a través de los sueños. Dios claro que da visiones todavía en nuestros días. Dios claro que habla a través de los sueños. Ahora, ¿todo sueño que alguien piensa que es de Dios es necesariamente de Dios? O sea, no. Quizá nada más te cayeron medio mal la torta y entonces, según tú, Dios te habló en un sueño y ni era Dios. Pero eso no significa que nunca Dios hable ya a través de sueños. De hecho, sí lo hace. Hay gente que le cuesta como mucho trabajo todavía creer esto, ¿no? Dice, no, es que los que creen eso ya son bien fanáticos. No, bro. Dios sí habla todavía a través de sueños, necesitas lidiar con eso y entenderlo, ¿no? Hay jóvenes que reciben visiones literalmente, hay ancianos que reciben sueños literalmente, igual jóvenes que reciben sueños y ancianos que reciben visiones. Esto todavía pasa. De hecho, hace poquito escuché yo a una persona que platicó precisamente algo que le sucedió así, que fue precioso. Yo no lo podía creer, o sea, estaba escuchando ese testimonio, tal cual un testimonio, y literalmente, o sea, familia, no manches, se me hizo un hoyo en la garganta así y no podía parar de llorar. Fue algo demasiado bello. Fue una señora que básicamente tuvo un padecimiento así muy fuerte y estuvo, creo que le hicieron una como cirugía en el cerebro o algo así, y estuvo como casi muerta. O sea, como que murió un poquito y la resucitaron, ¿no se cuenta? Estuvo como unos minutos, ¿no? Que para ella se sintió como más tiempo del que realmente fue. Fue de estas experiencias cercanas a la muerte, ¿te suena? Hay muchos testimonios de eso. Y ella era cristiana, ¿no? Y básicamente cuenta su testimonio, lo que ella vio. O sea, no sé, arruinaría el ejemplo si te lo trato de platicar. Es precioso verdaderamente. O sea, tuvo un atisbo del cielo, de la paz que da Dios, todo. Y un momento en el que ella dijo, es que yo me quiero quedar aquí. Y Dios le mostró a esta señora, no, es que quiero que hables de mi amor a otros. Entonces ella regresó, ahora sí, o sea, como que revivió y todo eso. Y es un, o sea, de verdad, escuchas eso, el corazón, el espíritu con el que lo está platicando, o sea,
ni por aquí te pasa que está inventando algo. Es completamente bíblico, increíble y maravilloso testimonio, ¿no? Lo escuché en un programa que se llama, Near Death Experiences de Catholic Christ Radio. Precioso de verdad el programa. Y bueno, ¿qué te quiero decir con esto? Que todavía sucede esto. Dios le da visiones a las personas, Dios le da sueños a las personas, ¿no? Entonces, si Dios te llega a dar un sueño o una visión, te animo a que de una manera, ¿cómo te diré? Sin querer llamar la atención sobre ti mismo, sobre ti misma, es que yo soy muy espiritual, Dios me dio una visión. No, sin eso, simplemente que compartas esto de manera relacional puede ser de bendición para muchos, como lo fue para mí, por ejemplo, escuchar el testimonio de esta persona. Es algo muy bello. Ahora, nosotros no hacemos un sobreénfasis en esto. Sí sucede lo de las visiones, los sueños, pero nosotros no hacemos un sobreénfasis en esto. ¿Por qué? Porque entendemos que hay algo más seguro que los sueños y más seguro que las visiones. ¿Qué es aquello que es más seguro que los sueños y visiones, familia? La palabra profética, ¿no? Tenemos que la palabra profética más segura que cualquier otra cosa, a la cual hacemos bien en estar atentos como antorcha que alume el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca, hasta el momento en que veamos al Señor y todo eso, ¿no? Qué importante, la palabra es más segura. Entonces, ¿está increíble lo de los sueños? Sí, pero la palabra está todavía más cañona, ¿ok? Porque la palabra es poder en sí misma. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días, sigue diciendo, derramaré mi espíritu. Esto sigue citando a Joel, ¿verdad? Y cuando habla de sobre mis siervos, me encanta esto, porque está hablando sobre gente que me sirve. Un siervo, familia, no es una especie de, entre comillas, título de honor, ¿verdad? Más que un título, es una función de servicio. Qué importante esto. Un siervo es un esclavo, ¿verdad? No alguien como más importante que lo titulan, tú eres el siervo de Dios. No, no, no. Simplemente es una función de servicio. En aquellos días dice, derramaré mi espíritu. Entonces, bueno, está cumpliendo esta promesa, como vimos al principio, ¿no? Y esta promesa del derramamiento del espíritu profetizada en Joel tiene por lo menos 3 cumplimientos, espero lo recuerdes. Un cumplimiento pasado, un cumplimiento presente y un cumplimiento futuro. ¿Te suena eso? El cumplimiento pasado de esto, pues es Hechos 2, el día de Pentecostés. Pedro está diciendo, se está cumpliendo esto, porque fue derramado el Espíritu. Es decir, esto ya se cumplió en pasado. Ahora, ¿cómo se está cumpliendo el derramamiento del Espíritu en presente? ¿Dónde está eso? Lucas 11:13 dice básicamente que tú y yo podemos pedir el Espíritu Santo y nos puede ser dado. Esto es ahorita. Tú lo puedes pedir ahorita, en este instante, incluso antes de que acabe la reunión. Mientras escuchas lo que estamos estudiando, puedes en tu corazón, en silencio, pedir al Señor que derrame su Espíritu sobre ti y Él te lo va a dar porque ahí lo dice, ¿no? Eso es un cumplimiento presente, ¿no? El derramamiento del Espíritu Santo es algo accesible hoy, aquí y ahora, y también es una promesa que espera un cumplimiento total futuro, porque Joel 2 habla también del final de los tiempos, lo que vemos en Zacarías 12:10, como puedes ver ahí, derramaré sobre la casa de David, ¿no?, mi espíritu, hablando básicamente de los judíos que durante la tribulación, después del rapto y antes del milenio, van a entender quién es Jesús y van a mirar al que traspasaron y van a llorar como quien llora por hijo unigénito y todo eso. La idea es básicamente los judíos que se quedan en el rapto van a hacerse cristianos a la mitad de los 7 años de tribulación. Espero estar haciendo sentido. Y dices, ya son muchos datos y no sé qué. Yo sé, pero ya vamos a terminar. Y bueno, y profetizarán, termina diciendo el versículo 18, derramaré de mi espíritu y profetizarán. Esta idea también es que todo hay demasiado que ver aquí, ¿no? Porque profetizar habla en parte de hablar de parte de Dios. Una persona que se hace llamar a sí misma profeta, es como que, bro, está bien rana eso, ¿no? Porque un profeta no es no es un título de honor. Un profeta es simplemente una función de servicio también, es simplemente alguien que habla de parte de Dios. Ahora, de esa manera podemos como simplificar esa idea de profetizar, pero hemos de saber esto, la función de profeta realmente es muy diferente a la función de maestro, por ejemplo, o a la función de pastor, porque dice Efesios 4 sobre las diferentes funciones, que a algunos constituyó profetas, a otros maestros, a otros evangelistas. ¿Te suena esa idea? Unos apóstoles, todo eso. Entonces, quiero que veas eso, o sea, los diferentes como ministerios o funciones dentro del cuerpo tienen sus diferencias, ¿no? Y de hecho, existen, créeme, existen ministerios proféticos increíblemente válidos para ponerse a llorar de agradecimiento literalmente. Y obviamente estoy hablando de personas que en su vida se les ocurriría llamarse a sí mismos profetas, por supuesto, ¿no? Los que se llaman a sí mismos profetas es como que, bro, no quiero escuchar nada de lo que tengas que decir porque te estás jactando y te sientes el profeta de Dios. Qué flojera me das, neta, bro, tírate un hoyo o algo, perdón.
¿no? Aquí estoy hablando de que sí existe una función de profeta, que más que solamente hablar de parte de Dios, sí es como algo que caracteriza un ministerio. Es una manera muy especial de hablar de parte de Dios, como a la luz de la profecía. Y piensa esto, dice Apocalipsis 19:10, escucha por favor, que el espíritu de la profecía es el testimonio de Jesucristo. ¡Wow! El espíritu de la profecía es en sí mismo, o sea, el espíritu de Jesucristo mismo. Y repito, o sea, de verdad, me tardaría un rato, podría citar literalmente decenas de maestros, decenas de personas que tienen ministerios proféticos increíblemente legítimos, que le vuelan la cabeza a quien sea y te ponen a llorar y dices, wow, esto está maravilloso, nunca me habían explicado la Biblia de esa manera, con esa perspectiva de la profecía. Es verdaderamente maravilloso. Y repito, ninguna de esas personas se hace llamar a sí mismas profetas. Es no nada más súper legítimo un ministerio profético, no nada más es legítimo, es maravilloso y increíblemente necesario, de hecho, dentro del cuerpo. En fin, versículo 19, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Sigue hablando de este y de allá, nos vamos a quedar por aquí. Ok, se está cumpliendo la palabra de Dios que de hecho habla de esto, ¿no? O sea, como que fue anunciado todo esto, que sería derramado el Espíritu y profetizarían las personas, como sucede en nuestros días, lo que te digo. Y versículo 19, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y vapor de humo, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Órale, interesante, porque aquí está citando Joel, y 16, 17 y 18 son cosas que ya se cumplieron, se están cumpliendo y se cumplirán, pero el versículo 19 y 20 habla específicamente de un cumplimiento como lejano, ¿se entiende? O sea, esto está hablando literalmente del fin de los tiempos. Cuando habla de el sol convirtiéndose en tinieblas, la luna en sangre, eso está apuntando literalmente a la tribulación. ¿Cómo sé eso? Porque Apocalipsis 6:12 me habla de eso mismo. Fíjate, dice que cuando Dios abrió el sexto sello hubo un gran terremoto y el sol se puso como familia. Se puso negro, es lo que está diciendo, ¿no? Que el sol se convertirá en tinieblas, lo mismo, ¿no? Y como tela de silicio, y la luna se volvió toda como ¿qué? Toda como sangre. Esto está en Apocalipsis 6, y si tú ves el bosquejo de Apocalipsis, eso toma lugar después del rapto, antes del milenio, en medio de la tribulación. ¿Puedes ver? Ese texto lo está citando Pedro, pero no significa que se está cumpliendo esa parte o que ya se cumplió, sino que eso, repito, espera un cumplimiento futuro, ¿no? Antes que venga el día del Señor. Ahora, esta idea del día del Señor, tú sabes, no es un día que se puede marcar en el calendario, ¿no? 21 de diciembre del 2012, ¿no? O como es ahora la idea de que el 24 de septiembre del 2015, quién sabe qué. Que de hecho eso está bien denso, pero eso es otro tema. Pero está diciendo de que el día del Señor, ¿no? No está hablando, repito, de un día en el calendario, sino de, ¿cómo se llama? De un periodo. El día del Señor puede incluir varios como acontecimientos. Un poco ya hemos visto esto. Podemos entender el día del Señor como una especie de desfile en donde hay diferentes carros, ¿verdad? Y carros con diferentes como, o sea, ¿sí me explico? El carro del rapto, el carro de la tribulación, el carro de la luna de miel de la iglesia con el Señor, el carro del milenio, el carro de la eternidad, y todo eso lo puedes como resumir en la idea del día del Señor. Pero aquí creo que específicamente se refiere al día del Señor, hablando de la segunda venida del Señor, que es después de la tribulación, es decir, la segunda fase de la segunda venida. ¿Cuál es la primera fase de la segunda venida? ¿Alguien sabe? ¿Quién dijo yo? Hay dos venidas del Señor. La primera es cuando Él vino a salvar al mundo. La segunda es cuando Él viene a juzgar al mundo. Y en la segunda venida hay dos fases. La primera fase es una y la segunda fase es otra. ¿Cuál sería la primera fase de la segunda venida? ¿Quién se avienta? ¿Qué? Exactamente, gracias. Esa es la primera fase, que es cuando Él viene por nosotros. La segunda fase de la segunda venida, ¿cuál sería? El milenio. ¿Cuál sería? No los oigo. ¿Quién? Exacto, es la segunda fase, que es cuando Él viene con nosotros. Primero viene por nosotros y después viene con nosotros. Entonces, aquí creo, cuando habla del día del Señor, grande y manifiesto, claro, es ya la segunda fase, cuando Él viene después de todo esto, el sol se hace tinieblas, y no sé qué. Y dices, ¿y las lunas de sangre de nuestros días? Bueno, esos son cumplimientos parciales de eso, ¿okay? Porque sí se están manifestando cosas como estas en nuestros días, ¿no? Señales en el cielo y cosas así, pero que son como parciales, no están tan densas como estarán durante la tribulación. Nada más que veas esa idea, es importante. Sí, porque, hijo, es que hay mucho que decir sobre esta idea de las lunas rojas, las lunas de sangre. Hay muchas cosas que están sucediendo en nuestros días que
llega de pronto mucha gente a tener esta perspectiva preterista, que es básicamente, porque has de saber, hay literalmente miles de cristianos, probablemente millones, que creen que ahorita, en este día, en esta hora, estamos en medio de la tribulación. Hay gente que cree eso. Porque como sí se están manifestando cosas como esto de la luna en sangre, no sé qué, porque es cada 7 años, es lo que te digo. De hecho, me parece, si mal no recuerdo, que sí, el 23 de septiembre o 24 de septiembre de este año va a haber una luna de sangre, o sea, se va a hacer como roja y tiene toda una explicación como astronómica de todo eso. Entonces, sí hay cumplimientos parciales de eso, pero lo que te digo, eso no necesariamente significa que ya estamos en la tribulación, porque eso significaría que somos como preteristas y nosotros no somos preteristas. El preterismo tiene que ver con Apocalipsis ya se está cumpliendo ahorita en tu cara. Es como, no, son simplemente señales como dolores de parto, pero ya lo mero va a ser durante la tribulación, después del rapto, cuando ya se dé a luz, por decirlo así. Espero estar haciendo sentido, ¿no? Porque eso, son las señales del fin, no el fin en sí. Sí hay tsunamis, sí hay genocidios, sí hay persecución. Ya viste los de ISIS lo que hicieron con estos 21 cristianos en Medio Oriente, ya los viste, ¿no? Creo que fueron como 21 apenas en esta semana que les cortaron, los mataron a todos juntos. Estamos enterados de eso todos, ¿verdad? O sea, esas cosas están pasando en nuestros días y dices, ya estamos en la tribulación. O sea, no. Estamos pasando por tribulaciones, pero la gran tribulación con G mayúscula y T mayúscula, esa es otra, y va a estar todavía más cañona. Y los terremotos, sí hay terremotos, sí hay tsunamis, pero va a estar todavía más cañón durante la tribulación. Espero hacer sentido. Y bueno, todo eso, básicamente esa es la idea, y termina diciendo que todo aquel que invocar al Señor, y todo aquel que invocar el nombre del Señor, será salvo. Me encanta, porque todo esto, Pedro lo está llevando a una cuestión evangelística. ¿Puedes ver? Está hablando profecía, ¿verdad? Está hablando del fin de los tiempos, ¿verdad? Ya hablo de la llenura del Espíritu, ya hablo de visiones, ya hablo de sueños, ya hablo de profecía, ya hablo del fin del mundo. Y me encanta cómo en medio de todo esto Él da una invitación a ser salvo. Todo aquel que invocare el nombre del Señor, tanto ahorita como durante la tribulación, será salvo, será salvo. Está literalmente haciendo una invitación a que la gente crea. ¿Puedes ver cómo la profecía está estrechamente ligada con el evangelismo? Claro, porque el espíritu de la profecía es el testimonio de Jesucristo. ¿Recuerdas que vimos Apocalipsis 19:10? Dice literalmente eso. ¿Y cuál es el testimonio de Jesucristo? Que Él nos ha dado vida eterna, dice 1 de Juan 5:11 al 12. Nada más esa idea. Cómo la profecía y el evangelismo están estrechamente ligados. Wow. De hecho, me parece que la profecía es la mejor, esto es muy personal, la mejor manera de abordar el evangelismo. Esto es muy personal. La profecía es la mejor manera de ser relevantes. Para que el evangelio sea relevante a nuestro mundo, hay algo más importante que ser, no sé, que vestirse de moda o escuchar música hipster o algo así. Esa no es la relevancia cultural. La mejor relevancia cultural que podemos hacer o echar mano para que la gente entienda el evangelio es la profecía. Espero hacer sentido con esto. Vamos a hablar un poquito más de esto la próxima semana, pero vamos a quedarnos aquí. Acompáñame a orar y gracias por tu paciencia. Te aguantaste 1:05 hoy. Vamos a orar por esto. Señor bendito, te damos tantas gracias por este día, este tiempo que nos regalaste en tu palabra. Está verdaderamente increíble poder estar aquí juntos, Señor, considerando estas verdades, considerando la realidad de que tú nos invitas hoy a ser llenos de tu Espíritu. Es una promesa real que podemos recibir en este instante, y yo te ruego que cada uno de nosotros en este instante pida la llenura de tu Espíritu y que tú nos la otorgues, y gracias de verdad porque podamos recibirla por fe, aunque no sintamos nada, aunque no hablemos en lenguas, quizás sí lo haremos, pero independientemente de eso podemos ser llenos, y te damos gracias por esto. Gracias porque nos hablas proféticamente el día de hoy sobre el fin de los tiempos. Sabemos que el día está cercano y queremos estar listos, Señor, con esa expectativa de tu regreso, en donde la esperanza bendita del rapto, que es lo mismo que la resurrección, es lo que quema en nuestro corazón. Yo te ruego que esta iglesia y esta ciudad anhelen por encima de cualquier otra cosa en el mundo tu regreso, Señor. Y gracias de verdad por esta esperanza bendita que nos otorgas, por tu amor, por tu cruz, Jesús, y por tu resurrección. Gracias por ser tan bueno. Ponemos esto en tus manos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.